Muy bien, pues bienvenidas a esta nuestra tercera sesión de cuarto módulo de propuesta aspecto social, ¿no? Descolonizar la mente, ¿no? En nuestra sociedad contemporánea, este, y los problemas, ¿no? Es lo que estamos platicando ahorita. Pues bienvenidas y vamos a empezar esta sesión de hoy con la meditación de unos como 7 a 8 minutos, ¿sí? Y pues lo que sigue después de la meditación, ¿no? Vamos a ver. Vamos a prepararnos, ¿no? Vamos a apagar los micrófonos. Vamos a prepararnos para esta meditación. Cierro mis ojos, acomodo la postura, inhalo y exhalo profundo, unos 3, 4 veces. Cada vez que inhalo y exhalo, me conecto con mi cuerpo y el momento presente. Todas las cosas que estaba surgiendo o surgió en esta semana. Vamos a dejar de pensar y llegar a aterrizar a este momento presente.
dejo concluir esta práctica. Salgo de la meditación con mi propio tiempo. Muy bien. Voy a pasar la palabra a Dayabhasini para que vamos adelante. Gracias, Ariana. Bueno, pues bienvenidas todas. Qué gusto de verlas. En esta sesión vamos a hablar del siguiente tema que habíamos estado trabajando. Les comento un poquito a Eli y a Ale, que no nos habían acompañado en las sesiones previas. Lo que hicimos fue definir desde la primera sesión cuáles iban a ser los temas que íbamos a trabajar en estas sesiones que seguían, ¿verdad? Escogimos dos de los 17 temas que podíamos tomar de acuerdo a las propuestas de la ONU que nos presentó María José y del link que nos mandó. Entonces, escogimos para la sesión del día de hoy el tema de inclusión social. Y es justamente de lo que vamos a hablar. Pero primero que nada les vamos a poner un video con algunas preguntas muy específicas en torno a este tema de qué es inclusión social, y también María José nos va a hablar un poco de lo que es la inclusión económica y financiera. Y luego Ariana nos va a hacer el favor de relacionar esto con la obra del doctor Ambedkar para poder seguir adelante con nuestra idea de desarrollar un proyecto dármico para beneficio social. Entonces, bueno, pues por ahí vamos a empezar. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, o noches, o días, dependiendo de dónde se encuentren. Bueno, pues estamos muy contentos, Arianat, María José y Dayabhasini, aquí presente, de compartir con ustedes el tema de inclusión social, que es lo que quedamos que íbamos a continuar hablando para esta sesión. Es un tema que merece una introducción para poder abordarlo, y en esta sesión vamos a dar una breve introducción a lo que es el tema de inclusión social y a relacionarlo directamente con el aspecto dármico. Entonces, bueno, voy a comentar solamente algunas cosas de cómo es visto este concepto de inclusión social desde el punto de vista del Banco Mundial, sobre todo porque desde ahí nos hemos venido guiando para ver cuáles son las problemáticas sociales contemporáneas, ¿no? Entonces, cuando hablamos de inclusión social, tenemos que hablar de temas como marginación, pero también como identidades, y esto es porque para poder entender cuáles son los grupos excluidos, tenemos que empezar por determinar a qué grupos nos estamos refiriendo, ¿no? Entonces, hay diferentes identidades que tienen que ver con género, edad, ubicación, ocupación, raza, etnia, religión, ciudadanía, discapacidad, orientación sexual o identidad de género, en fin, hay muchas identidades. Y hay fundamentalmente tres aspectos o tres esferas que se consideran, que son los mercados de trabajo o crédito, los mercados de servicio y los espacios, que se interrelacionan con estas identidades. Y así podemos ver que hay grupos que tienen mayores beneficios que otros, por ejemplo, ¿no? Entonces, idealmente, la inclusión social implicaría que en este proceso todos están incluidos, ¿no? Es un proceso que mejoraría la habilidad y la oportunidad para una vida digna de todas las personas que están en desventaja. Y ahí es donde empezamos a hablar del tema de exclusión social. Entonces, a nivel individual, las personas que están excluidas se enfrentan, por ejemplo, a un impacto en su salario, a condiciones de vida que no son las más favorables en términos de salud física, incluso salud mental, ¿no? y bienestar. Ahora bien, nosotros hemos estado orientándonos hacia América Latina porque es el contexto social en el que nos encontramos, ¿verdad? Y acá hay diferentes grupos vulnerables, ¿no? Que no tienen las mejores condiciones, ¿no? De vida. Y hoy vamos a hablar exactamente de eso. Como podemos ver, hablamos de grupos vulnerables, desde luego,
y del impacto que tiene en la sociedad el hecho de que haya esta distancia, ¿no?, entre grupos por identidades. Distancia de bienestar. Hoy queremos entrar en una discusión con ustedes, ¿no? Empezar a observar cómo se relaciona todo esto en el aspecto dármico y que no se quede solamente en un aspecto descriptivo desde las ciencias sociales o desde la economía. Pero vamos a empezar por dar una introducción desde ahí. Y entonces voy a hacerle algunas preguntas a María José y algunas a Arianat en la idea de comprender mejor estos temas. Entonces, María José, buenos días, tardes, noches, porque María José pues ahorita está en España. Entonces, quisiera preguntarte, María José, ¿qué es o cómo entendemos la inclusión económica y financiera? Tienes tu micrófono cerrado. Gracias, Dayabasini. Muy buenas tardes, buenas noches a todos, un gusto verles de nuevo. Y bueno, efectivamente, como vamos a ver, pues la inclusión tiene muchas dimensiones. La más general yo creo que es la inclusión social, pero pues la inclusión económica y financiera casi siempre están detrás de todas las exclusiones. Entonces, la inclusión económica, más que una definición, se suele ver pues como un proceso básicamente que asegura que aquellos que están realmente en riesgo de pobreza y exclusión social tengan las oportunidades y recursos necesarios para participar completamente en la vida económica, pero además en la vida política, social y cultural, disfrutando de un nivel de vida y bienestar que se considere adecuado. Y eso básicamente tiene que ver con oportunidades laborales dignas, un buen salario, si pierdo mi empleo, que tenga un seguro, si tengo una enfermedad, una seguridad social. Entonces, engloba distintas dimensiones, de hecho no se pueden separar el ámbito económico, político, social y cultural, pero básicamente son esos procesos que tratan de asegurar, evitar riesgos de pobreza y exclusión social. La inclusión económica generalmente se ve ligada con la participación en el mercado laboral, con tener un trabajo digno. Pero muchas veces hay que tener cuidado porque no solamente se trata de tener un trabajo formal, que a veces es lo que también se asemeja, porque pues, en América Latina más del 50% de la población trabaja en la informalidad, México igual, casi el 60%. Entonces no es solamente si estoy en la formalidad o en la informalidad, también esas características de dignidad y salario pues adecuado. La inclusión financiera tiene que ver, o hasta hace muy poquito, con el acceso y uso de productos financieros, pero eso dice muy poco. Ya se han hecho como definiciones o conceptos más amplios y al final lo que tiene que ver es con un estado donde la persona puede plenamente atender a sus obligaciones financieras, presentes y en curso. Puede sentirse seguro de su futuro financiero y, muy importante, es capaz de tomar decisiones que le permiten disfrutar de su vida, desde poder tomar un descanso e irse de vacaciones o poder acceder a un crédito para pagarse unos estudios si es que quiere. Pero bueno, eso es como una visión general y de la inclusión económica y de la parte más que corresponde, por último, a la financiera. Gracias, María José. Entonces, María José, ¿cuáles son los factores que determinan la inclusión económica y financiera? Muy bien. Siempre vemos el problema, ¿no? La exclusión, pero al final lo que queremos es acabar con esa exclusión y por eso es muy importante entender qué determina. Hemos hablado mucho de políticas públicas en las clases anteriores y qué se puede hacer. Pues para saber qué se puede hacer, esto es como el diagnóstico, ¿no? ¿Quiénes están excluidos? Y luego, ¿cuáles son esos determinantes? Y los determinantes, pues siempre son muchos. No hay uno solo, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la inclusión financiera, uno puede tener desde, ¿por qué no tengo yo acceso a un crédito para poner un negocio? Porque no tengo ingresos, ¿no? A veces es porque no tengo una sucursal bancaria, pensemos en las áreas rurales. No tengo una sucursal cerca o es peligroso o es costoso,
o trabajo en la informalidad, o no tengo un hogar y entonces no tengo los papeles que me piden para acceder a un crédito. Pero muchas veces es también por factores de que yo me autoexcluyo, yo no tengo la ropa, me van a tratar mal, o desconocimiento, falta de educación financiera, falta de confianza, también razones culturales y religiosas. Por ejemplo, las mujeres no tienen acceso en muchos países a un crédito y, por supuesto, a veces también factores que tienen que ver con la propia exclusión social y económica. No tengo oportunidades laborales y salariales, entonces, bueno, pues efectivamente son como varios los factores. Aquí el mensaje es siempre, hay que entender los factores de la exclusión, que los factores son distintos para cada grupo excluido, es decir, dentro de los grupos vulnerables y excluidos va a haber elementos comunes, pero también va a haber elementos individuales de cada uno de ellos. Por eso, tanto en los factores como en las políticas y soluciones, un traje no vale para todos. Ok. Bueno, esto aclara también muchas cosas. Gracias, María José. Y entonces, cuando hablas de grupos, ¿no? De los diferentes grupos, ¿no? Que dices, un traje no vale para todos, de acuerdo. Pero entonces, ahí podríamos empezar a ver también a los excluidos, ¿no? ¿Y quiénes son esos excluidos, esos grupos excluidos, María José? Pues la verdad, tú lo adelantaste muy bien con el tema de identidades, pero realmente hablamos de los excluidos, de los vulnerables, y un ejercicio que siempre me gusta hacer en clase cuando hablamos de estos temas es, bueno, mencionen quién creen ustedes que son esos grupos excluidos. Por supuesto, varían de cada país, pero generalmente cuando nos vamos a ver, pues tienen que ver con la gente de bajos recursos, es decir, aquellas personas que viven en la pobreza, tiene que ver con niños, tiene que ver con pero también con las personas mayores. En muchos países las personas mayores son muy vulnerables, no tienen derecho o no han podido acceder a una pensión digna y tienen que estar trabajando muchas horas en condiciones muy malas. Entonces tiene que ver, como tú bien decías, con la identidad también de edad, tiene que ver, ni que decir, con la identidad de género, ¿no? Mujeres y otros grupos. Tiene que ver con personas a veces que viven en áreas rurales remotas y eso hace que estén excluidas de oportunidades laborales, financieras. Tiene que ver con etnias, tiene que ver con religión, tiene que ver hasta con discapacidad. Hay lugares donde las personas discapacitadas no tienen las mismas oportunidades, pero incluso se les considera como inferiores por alguna razón, a veces hasta cultural o antropológica. Entonces, estos son algunos ejemplos, pero yo creo que aquí mi invitación luego para la discusión es, bueno, algunos son muy obvios, lo que eso no significa que se quite importancia, pero otros no son tan obvios y muchas veces son transversales. Es mujer, vive en área rural, tiene bajos ingresos, pertenece a una determinada etnia o religión. Entonces, por generar más discusión, más que decir quiénes son para ustedes los excluidos, o los que ven excluidos de todas estas dimensiones, pues a diario en su barrio o en su país o en el mundo, ¿no? Claro. Y hace un momento hablábamos que para el Banco Mundial, ¿no? Sí está el tema de género ahí puesto, ¿no? Y también lo hablamos en los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Entonces, desde ahí, ¿dónde ubicas tú a la mujer latinoamericana y a la mujer mexicana en este contexto de exclusión social? ¿Cómo la ves tú? Bueno, pues lamentablemente los datos en América Latina, pero bueno, y en el mundo de la mujer, pues son de los grupos más excluidos económica y financieramente y socialmente y políticamente. Las mujeres no están en puestos de poder, y eso se ve en México y se ve en América Latina y se ve en México. Y aquí es muy importante, independientemente de todas las cifras que les podamos compartir, de por qué. Volviendo un poco a los factores, ¿no? Y entonces nosotros hicimos un estudio de por qué una mujer está excluida, por ejemplo, del mercado laboral o de tener acceso a productos financieros, y principalmente son las normas sociales de género, son barreras invisibles, como por ejemplo que la mujer no tiene poder de negociación ni de decisión sobre el manejo de los ingresos y gastos, tanto los que llegan al hogar como los propios. El principal rol de la mujer es el de cuidadora. Las mujeres no deberían trabajar fuera del hogar.
porque abandonan sus responsabilidades o porque tratan con hombres que no son de la familia. No deberían tener negocios grandes en propiedad porque abandonan responsabilidades. Se asume que el marido debe trabajar porque tiene mejores habilidades empresariales, financieras. Hay lugares donde, y en el propio México, se asume que las mujeres no deberían tener activos ni reales ni financieros a su nombre, ni derecho a heredar. Entonces, al final del día, ni qué decir de la educación, se da mayor prioridad a la educación de los hijos, se asume que las mujeres no deberían tener educación porque pueden pues, llenarse la cabeza de pájaros. Entonces, al final del día, por eso es muy importante, como decía, saber quiénes son los excluidos, pero también saber cuáles son esos factores. Porque, por ejemplo, y para terminar, en México se han hecho muchas políticas para promover la inclusión económica de la mujer a través de microcréditos. Microcréditos para mujeres emprendedoras, sobre todo en áreas rurales. Y la realidad en muchos casos es que esos microcréditos se los han apropiado los hombres de la familia, ya sean hermanos, padres o los maridos. Entonces, al final del día, la mujer no tiene ningún efecto en su vida laboral, ¿no? Eso por mencionar algunas de las muchas realidades de la exclusión financiera y económica de la mujer. Gracias, María José. Bueno, pues justamente después de ver toda la parte como de los datos científicos, sociales más duros, ahora vámonos a la parte dármica, ¿no? ¿Qué es lo que nos dice el Dharma a partir de estas exclusiones, ¿no? Que ahorita comentamos? Adelante, Ariana. Gracias. Gracias, Devasini. Pues que bueno, no, María José nos comentó bastante en relación con la situación económica, que es uno de pues parte muy importante, también enfocó Dr. Ambedkar, ¿no? en su vida, ¿no? Que en su obra también, que cuando nosotros nos vimos primera sesión, y ahí vimos en las castas, ¿no? El sistema de castas y, ¿no? Lugares de mujeres en este sistema de castas donde nosotros vimos. Entonces, fue una cosa muy importante en la vida de Dr. Ambedkar, y quiero pues decir las palabras de Dr. Ambedkar, como menciona, que yo mido el progreso de la sociedad o de la comunidad en el progreso que las mujeres han logrado, ¿no? Entonces, lo que quiere decir Dr. Ambedkar, que pues mejor tal vez si no fue tan claro, entonces puedo decir en inglés qué quiere decir Dr. Ambedkar, que I measure, dice, perdón, permítanme, voy a cortar aquí. I measure the progress of a community by the degree of progress women have achieved, ¿no? Entonces, esta es se muestra ¿no? Qué tan importante el progreso, ¿no? De las mujeres, ¿no? Para el crecimiento de la sociedad, ¿no? Para el crecimiento de comunidad. Y las mujeres han tratado, ¿no? Muy diferente que vimos, ¿no? Pues en el sistema de castas, por ejemplo, si hablamos, ¿no? No solamente el sistema de castas, las mujeres han sufrido, ¿no? Casi quedaron fuera de la sociedad, quedaron fuera del sistema, ¿no? Como no tenían nada así derecho, no tenían nada de libertad, ¿no? Entonces, Dr. Ambedkar, cuando habla pues está enfocando en la inclusión social, ahí habla económica, ¿no? Economía o parte económica que María José nos explicó bien, ¿no? También habla parte política, ¿no? Derechos de parte política. Y otra que es importante, la dignidad humana, ¿no? Vivir la vida con dignidad y con qué derecho en la sociedad, ¿no? Sí, ahí todavía vemos la dignidad en la sociedad, ¿no? Entonces, pues, lo que Dr. Ambedkar, bueno, está tratando a enfocar, ¿no? Aparte de estas cosas, ¿no? De financia y todo, la infraestructura social, ¿no? La infraestructura social, que lo que necesitamos enfocar en la infraestructura social para crear. Por eso, Dr. Ambedkar, cuando estaba hablando
cuando habla de crear una nueva sociedad basado de libertad, igualdad y fraternidad y justicia, ¿no? Estos tres importantes, y cuarto parte, ¿no? Que justicia, importante, porque las mujeres no tienen, bueno, como en la sociedad de India, donde experimento Dr. Ambedkar, y aparte de no solamente en India en relación con mujeres, pero en otros donde vivió, ¿no? En Estados Unidos, en Inglaterra, ha experimentado la discriminación, ¿no? Pues podemos decir exclusión basado con razas, así colores, ¿no? También ha experimentado muy fuerte, ¿no? Entonces, esta tendencia lleva bastante fuerte, estas raíces están bien, ¿no? Bien adentro, así como bien llegado, bien, ¿no? Está fuerte en la tendencia humana, ¿no? Entonces, pues, lo que Dr. Ambedkar está tratando a decir, un poquito parte ética, pero parte ética social, ¿no? Bueno, ¿no? Que es muy importante donde existe desigualdad, ¿no? O en igualdad, ¿no? En igualdad genera disatisfacción psicológicamente, ¿no? No, nadie puede sentir satisfecho, feliz, contento, porque tiene siempre viviendo en miedo, ¿no? Que ahorita estamos experimentando ¿no? Como lo que está pasando en Afganistán, por ejemplo, lo que está pasando bueno, todavía en India ahorita, ¿no? Durante la pandemia, lo que está pasando ahorita, ¿no? Genera disatisfacción, y cuando genera disatisfacción, ¿no? Hay todos lo que necesitamos hacer, o la gente, las personas, incluyendo las mujeres que necesitan hacer, les lleva hacia un trabajo, buscar un trabajo o hacer algo en Ethical, ¿no? Y cuando hay trabajos en Ethical, le forzan, ¿no? Como que ya podemos ver desde mucho tiempo varios grupos dominantes han forzado a las mujeres y a los niños a trabajar la manera como que no quieren, ¿no? Por ejemplo, prostitución para las mujeres. Han forzado, ¿no? Traficante de humanos, ¿no? Hay más mujeres y niños que han sufrido mucho más. Los niños podemos ver ahorita, no solamente yo estaba, bueno, varios han, ¿no? Bueno, algunos se fueron a India y vemos, ¿no? Ahí en Sivan, en Bodh Gaya, enfrente de Mahabodhi, templo Mahabodhi, ahí pueden ver pura, así fila de las mujeres y los niños. Tal vez uno o dos hombres tal vez pueden ver al final de la fila, pero hay más mujeres y niños y niñas, ¿no? Entonces, Dr. Ambedkar, lo que en esta infraestructura social que está hablando, la educación de las mujeres y niños, hay que enfocar. Hay un dicho en India, bueno, específicamente en la zona, en parte donde yo vivo, en esta parte dicen que una mujer educada en una familia, bueno, una mujer educada en una familia puede crear toda la familia educada, ¿no? En relación con la educación, porque en relación conmigo, yo puedo decir mi propio ejemplo. Mi papá era alcohólico y mi mamá se educó cierto, ¿no? Con las condiciones que educó, y por la ayuda de mi mamá, yo podría estudiar, tomar la educación, mis hermanos igual. Mi papá estaba, ¿no? Ocupado con sus amigos y alcohol. Entonces, lo que quiero decir que son ejemplos vivos, ¿no? Que la mujer, entonces la educación de las mujeres y los niños es muy importante, ¿no? Lo que quiere decir doctor Ambedkar, ¿no? Entonces, hay, ¿no? Otra cosa que es muy importante a enfocar, doctor Ambedkar dice, la posición, el lugar de mujeres en la sociedad donde está, ¿no? Como nos hablamos que están fuera del sistema, están fuera del sistema. Por eso, doctor Ambedkar como hizo mucho, se luchó para
para la libertad de las mujeres, porque no eran libertad, no eran libres las mujeres, ¿no? Necesitamos un lugar de dignidad a las mujeres, ¿no? Entonces, doctor Ambedkar hizo varios, hasta que trató a traer sé cómo se dice, como un acto, un acto, ¿no? En la Constitución y que luchó para que las mujeres, para la libertad de las mujeres. En inglés se llama, hay un artículo muy grande, ¿no? Pueden leer, se llama Hindu Code Bill, ¿no? Hindu Code Bill. Y es como que las mujeres hinduistas no tienen nada de derecho. Su trabajo es, como decía María José, que, ¿no? Cuidar la casa. En India, dicen todavía algunas partes que voy a usar la palabra chul y mul, así dicen, que significa la estufa y los niños. Dos son trabajo de las mujeres, nada más. No pueden pensar afuera de ¿no? Entonces, como cuidar la casa, cuidar los niños y cocinar la comida, ¿no? Y dar la comida. Ese era el trabajo. Entonces, el doctor Ambedkar hizo de lucho para la libertad de las mujeres, ¿no? Y pues, desafortunadamente, este momento, el doctor Ambedkar le rechazaron a otros brahmines, lo rechazaron este artículo acto de doctor Ambedkar, y doctor Ambedkar se resignó de su posición de ministro de ley, ¿no? En el gobierno de India. Pues sí, entonces como que hay desigualdad en diferentes maneras que podemos ver en ocupación también, en los trabajos, podemos ver la desigualdad también hay desigualdad basado en la educación, unos que están, tú estudiaste en UNAM, pues qué bueno, ¿dónde? Yo estudié en la escuela pública, ¿no? Como, ok, ¿no? ¿no? Entonces ahí como genera superioridad e inferioridad, ¿no? Y ahí crea, ¿no? ¿no? Divide. Últimamente, bueno, como hay mucho más, mucho más a hablar, la verdad, pero una cosa que quiero decir que doctor Ambedkar, y desde este tiempo y en el presente nos podemos ver o tal vez escuchar mucho más, ¿no? Como en caso de trans, por ejemplo, ¿no? De la comunidad trans, ¿no? Como que pues ahorita mayoría en la sociedad como se siente un poquito, como se dice, ridícula y abusa a sociedad trans, ¿no? A comunidad trans, así como lo ven algo como muy, ¿no? Otros ojos, una mirada así diferente, ¿no? Y lo maltratan o como lo vean así como raras, como ridícula, ¿no? Así como la vista en los lugares públicos, ¿no? En lugares públicos, en diferentes lugares, en las oficinas y todo, ¿no? Esta es la tendencia, porque falta de ética, ¿no? Bueno, no puedo decir falta, es fallar, ¿no? Es como que, ¿no? Fail, ¿no? Fallar la ética. Que falla la ética. Exactamente, gracias. Falla la ética, ¿no? Entonces, como que esta tendencia hay que cambiar. Necesitamos cambiar esta tendencia, ¿no? Necesitamos ver, ¿no? Necesitamos aceptar la igualdad de género, ¿no? Que pues naturalmente no hay, la naturaleza no se discrimina, ¿no? Árboles, montañas, río, no se discrimina nada, ¿no? Como que ya ven, no, está más limpio agua para, ¿no? Mujeres y está un poquito sucia para hombres. No, naturaleza no se divide. No. Entonces, naturalmente somos todos seres humanos, seres que tenemos igual sentidos, nos sentimos sufrimiento, nos sentimos todos igual dolor y felicidad, ¿no? No solamente hay que entender en nivel intelectual, pero aterrizar el corazón, ¿no? Traerlo en parte emocional, practicarlo, ¿no? Implicarlo en la vida, ¿no? Pues muy bien, lo que sigue ahorita un video, ¿no? que
que vamos a ver es algo muy, muy interesante, ¿no? No es algo parte dármico, pero, ¿no? Pero vamos a ver, ¿no? Les va a gustar mucho este video. Gracias. Gracias. Un segundito, Romy, nada más quería comentarles algo rápido. Primero que nada, muchas gracias, Ariana. Ahorita que regresemos de una pausa después de ver el video, voy a preguntar unas cosas a Ariana. Primero que nada, me parece sumamente inspirador que un hombre joven como Ariana esté hablando de darle un lugar a las mujeres, ¿no? En el contexto social, y eso me parece muy inspirador, viniendo justamente de una experiencia de vida en la que se ha buscado cambiar algo. Nada más que estaba tomando unas notas antes de que entremos a ver el video. Aquí hay una respuesta a un tema de exclusión social. Como decía Ariana, este tema de la exclusión social fue descrito muy claramente por el doctor Ambedkar. Hemos estado viendo a lo largo de todo el año aspectos muy puntuales de el momento histórico del nacimiento del doctor Ambedkar y luego de cómo enfrentó diferentes aspectos y destacó la necesidad de que los excluidos fueran tomados en cuenta, ¿no? Empezando desde luego por su propia experiencia de vida, pero también dándole un lugar a otras personas, ¿no? Con los que él sentía o hacia quienes sentía mucha compasión, aunque no era exactamente su caso, como el tema de las mujeres, ¿no? Aquí, en el video que vamos a ver a continuación, lo que les quiero comentar es que es una forma de tropicalizar lo que acaba de decirnos Arianat. Es decir, un problema que también es visto en la India, lo vamos a traer a una comunidad indígena de Guatemala, que es la comunidad maya quiché y chinca. Y hay una mujer que se llama Lorena Cabnal, que ha trabajado desde hace años con el tema de las sanadoras ancestrales, dando una respuesta de inclusión social a este problema que no es nada más de la India ni nada más de México, ¿no? Pero al verlo de esta manera, vamos a poder comentar y discutir algunos aspectos después de que lo veamos y que nos vayamos a un receso. Entonces, nada más, eso era lo que les quería decir. Gracias. Gracias, Romy. Esta entonces es una propuesta muy específica en un contexto que no es dármico, pero es un ejemplo de una propuesta y de una respuesta a la exclusión social en diferentes aspectos, ¿no? Entonces, esta mujer, Lorena Cabnal, habla de intencionalidad, habla de recuperar la espiritualidad de las mujeres y habla de una convocatoria, ¿no? Son tres aspectos que menciona. Y menciona constantemente el tema de acuerparnos, ¿no? Entonces, el tema es que, como sabemos, para nosotros en nuestra práctica, la mente y el cuerpo son dos caras de una misma moneda, ¿no? Entonces, en este sentido, acuerparnos tiene que ver definitivamente con la atención, la intención, con la mente, ¿no? Este es un ejemplo de una propuesta. Y lo pusimos aquí como para darnos idea de qué tipo de propuestas podríamos hacer con un enfoque dármico, ¿no? Para retomar intencionalmente un aspecto de exclusión social en mi comunidad. Ella habla de su comunidad indígena. Ahí había una serie de problemáticas y empezaron a hacer una convocatoria y dieron una respuesta, ¿no? Entonces, la pregunta con la que las quiero dejar en estos 10 minutitos que vamos a tener de receso es, ¿qué identidades consideras que están excluidas en tu comunidad? Porque hablábamos de muchas identidades al principio, ¿no? Mencionaba yo que hay identidades de género que son muy amplias, ¿no? O sea, realmente cuando hablamos del tema de sexo y género, de pronto nos hemos quedado un poco cortos, ¿no? Pero bueno, no nada más están las identidades de género, hay identidades de cuestiones socioeconómicas, por ejemplo, aspectos educativos, aspectos de salud, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los grupos vulnerables en tu comunidad? Primero que nada, ¿por qué lo consideras así? ¿Por qué consideras
que en tu comunidad esos grupos están excluidos. ¿Hay alguna condición que observas en tu comunidad que favorece la exclusión social? Y bueno, hasta ahí lo vamos a dejar. Las dejo reflexionando y nos vamos a 10 minutitos y regresamos para seguir la discusión. Entonces vamos a darnos 10 minutos. Gracias, Rumi. Ahorita nos vemos. No, yo espero que no, Gloria. Yo también. María José nos habló de esta parte de la inclusión financiera y económica y nos daba ejemplos concretos, ¿no? De cómo se ve a partir de aspectos que suceden en lo cotidiano en Latinoamérica y en México, cómo se ve la exclusión financiera en las mujeres, por ejemplo, ¿no? Cuando nos dio un ejemplo concreto, cuando reciben estos préstamos para mujeres emprendedoras y que a lo mejor acaban beneficiando a los hombres, ¿no? Y no a las mujeres, ¿no? Por ahí va. Bueno, pues ya estamos de regreso. Entonces, ¿alguien quiere compartir sus reflexiones? Adelante, Eli. Bueno, pues yo me quedé empezando por, ¿cuál es mi comunidad? Me quedé pensando, ¿cuál es mi comunidad? Si tengo que buscar a los que son excluidos o no incluidos en mi comunidad, me pregunté, ¿cuál es mi comunidad? ¿Mi comunidad es aquí la unidad donde yo vivo? ¿O es aquí también, mi comunidad es aquí a 1 kilómetro, que es una zona económicamente más, menos favorecida, ¿no? Entonces me quedé pensando en eso. Y lo que yo pensaba, bueno, si es aquí, que no es una zona, digamos, popular, estricta, pues yo pensaba más en los ancianos, porque resulta que este lugar, esta colonia, pues los que llegaron a fundarnos, yo era una dulce y tierna niña de 9 años cuando esto empezó. Entonces son personas de la edad de los que hubieran tenido mis padres, ¿no? Y como que ellos serían, pero la verdad es que no se compara con la situación que puede haber incluso de esta colonia que pensaba de aquí a 1 kilómetro, ¿no? Donde esta exclusión es mucho más evidente. Y me quedaba pensando en esto que dijo Arianata sobre la educación, lo que decía el doctor Ambedkar de la educación de las mujeres y los niños, que era tan importante, ¿no? Y trataba de hilarlo con, bueno, con la práctica dármica, ¿cómo? ¿No? O sea, pero por otro lado dije, bueno, hay cosas que hacemos que aparentemente no son, digamos, no están pensados como para promover esta inclusión como tal, pero implícitamente lo llevan, ¿no? Como todo este trabajo que estamos haciendo en las otras áreas de meditación o en los grupos de 8 pasos, porque pues resulta que este grupo de 8 pasos es un grupo para mujeres, ¿no? Bueno, las que participan son mujeres, ¿no? Y ese solo grupo, el ayudar en ese aspecto, creo que es una forma de contribución dármica hacia, porque lo que decía, ¿no? Que lo que decía María José, ¿no? Que habían encontrado que la principal razón para la no inclusión de las mujeres eran las normas sociales. Y creo que eso es súper, súper relevante, súper importante, porque eso no tiene que ver incluso con el estatus socioeconómico de las personas. Esos condicionamientos sociales del papel de una mujer permean a muchos niveles, ¿no? Es difícil. Entonces, un poco estar haciendo este tipo de trabajos desde la práctica dármica, pues yo decía, de alguna manera están contribuyendo en este cambio de los condicionamientos sociales, ¿no? Al que
al tratar de acompañarnos en este esfuerzo hacia una visión de más de más claridad, de más conciencia plena, es una forma, ¿no? Entonces, no sé si estoy contestando la pregunta, pero lo que sí fueron como que las reflexiones que me quedaron allí en el tintero fuertemente, porque digo, yo no podría hablar de que vivo en un contexto no urbano, ¿no? Es eminentemente urbano y en unas condiciones que no son. Pero, por ejemplo, yo decía, bueno, en nuestra comunidad Sri Ratna, pues cuántas personas de comunidades indígenas tenemos, ¿no? Digo, igual no he visto que llegue alguien que sea trans, por ejemplo, ¿no? Pero dijéramos, hablando de entonces, ¿cómo hacer, por ejemplo, que nuestra comunidad también toque a las comunidades, a los grupos étnicos, ¿no? ¿Cómo hacer que estas enseñanzas se den? Más bien, entonces me quedo como con esas preguntas. Gracias. Gracias, Elia. Adelante, Rebe. Bueno, pues a mí la verdad es que me llevó a la reflexión inmediatamente para mí como mi comunidad siempre ha sido el contexto donde vivo, las personas con las que convivo, el lugar donde me muevo. Para mí eso es mi comunidad, ¿sí? Para mí los 3 aspectos relevantes siempre han sido salud, mujeres y religión. La salud, pues por mi profesión, y definitivamente siempre fui me considero una excelente enfermera porque me gustaba mucho empoderar a los enfermos. Esta cuestión de que la salud es indiscriminativa, no respeta género, no respeta estatus, no respeta nada. Y entonces siempre en mi trabajo trataba de que tanto al enfermo como a los familiares de los enfermos, enseñarles un poquito de su enfermedad, acercarlos a que conocieran su enfermedad y por lo tanto ellos pudieran transitar mejor esa etapa de sufrimiento y de dolor, y a los familiares, si se podía, pues ayudarlos también para que pudieran cuidar mejor a sus enfermos, ¿sí? Entonces sí, definitivamente me parece que la salud es un tema muy, muy delicado porque excluye muchas cosas. A pesar de que tengas los conocimientos, la educación, un seguro, yo que trabajé en el IMSS, en el INSSE y todo, a veces desconoces porque el médico no te explica con peras y manzanas qué es lo que tienes, cómo lo vas a transitar y cómo lo puedes transitar de mejor manera. Esa es una, la salud. Las mujeres, definitivamente, vengo de una familia que vive, para las que conocen, pues en el istmo, cerca del istmo de Oaxaca, netamente machistas, donde todavía se intercambian a las niñas por un cartón de cerveza, ¿sí? Entonces mi familia, las mujeres, pues han tenido que lucharle un buen, ¿sí? Muchas han sido exactamente violentadas físicamente por problemas de alcoholismo y todo. Mi mamá se tuvo que salir muy joven, sin embargo, prácticamente mis primas, mis tías, todas que se quedaron allá, pues siempre fue como este contacto, ¿no? De ir, y bueno, es que las que íbamos de México y las que estudiábamos y todo, y siempre también fui como muy consciente de equiparar que teníamos diferentes condiciones, pero las mismas capacidades. Unas viudas, otras divorciadas, otras separadas, entonces también ese siempre fue mi contexto. Y el último, creo que también que me ha afectado mucho ha sido la religión, ¿sí? Vengo de una familia netamente judeocristiana, donde pues mi mamá tiene más de 20 años de ser ministro de la Eucaristía, y en su momento cuando yo era catequista y también iba a ser ministro de la Eucaristía y todo, teníamos como mucho de qué hablar, mucho de qué, ¿sí? Sin embargo, yo desde muy joven decidí que mis hijas podían practicar lo que quisieran, porque yo era catequista y fui muy religiosa y pero porque a mí se me impuso, porque yo busqué y siempre regresé, iba a los testigos de Jehová y regresaba, iba a los mormones y regresaba, siempre decía yo que era la menos peor, ¿no? Sin embargo, a mis hijas a partir de la secundaria las dejé que ellas decidieran, ¿sí?
Y siempre dije que la gente podía creer en lo que quisiera, en un Jehová, en un Dios, en un Buda, en los ángeles, en lo que quisiera, pero que fuera honesto, que fuera congruente, ¿sí? Y a partir de que entré a la práctica formal y seria del Buda Dharma, sí hubo un periodo de un poco de distanciamiento con mi familia y teníamos como ciertas rencillas, porque mi mamá, porque lo hacíamos a veces. Yo recuerdo que de las últimas veces que tuvimos una rencilla fuerte fue en la iglesia, porque como ministro de la Eucaristía, pues entonces había que preparar el altar y me pasó a leer y todo, y que la asistiera, y yo así como de, mamá, ya te dije que yo ya no estoy en esto, ¿no? Y sin embargo, en la práctica del Buda Dharma, yo sentía que eso me iba a alejar totalmente de toda mi familia. Digo, a excepción de mis hijas, que pues una es mitra y la otra es media budista, pues, pero de ahí en fuera toda la demás familia, pues no, ¿no? Y sin embargo, con el paso de la práctica del Dharma y Metta, aprendí a ser inclusiva también en eso. Ahora, además, mi mamá, por su Eucaristía, de ministro de la Eucaristía, siempre habíamos tenido contacto por lo del catecismo y por lo del ministro de la Eucaristía, con tanatología, con cuidados paliativos, y yo siempre la había apoyado. Y cuando pasó lo del Buda Dharma, pues se alejó, nos alejamos más de lo que ya estábamos alejadas. Sin embargo, afortunadamente me sigue buscando como enfermera y para poder apoyarla a veces con sus enfermos y con cuidados paliativos. Y el Buda Dharma lo que me ha enseñado es hacerlo con mayor atención consciente, con menos brusquedad, con más amabilidad, con más empatía, sin menos juicios. Entonces creo que definitivamente la práctica dármica, insisto, siempre ha estado ahí, pero a veces no tan consciente, ¿sí? Y lo que me gusta ahora del Dharma es que si algo me recuerda siempre es que seamos incluyentes. Definitivamente también he aprendido en los últimos 6 años es que si algo es la práctica del Buda Dharma es incluir y emancipar. Me gusta mucho en este documental cuando la persona utiliza esta palabra de emancipación. ¿Y de qué nos estamos emancipando? ¿Sí? Pues de esta discriminación de esto sí, esto no, y otra vez, ahí está el Dharma dándome estas herramientas como Avalokitesvara, que es inclusión, no es exclusión, no es apartar, ¿sí? Entonces yo siempre, a partir del principio de año que empecé a oír, lo poco que sabía del doctor Ambedkar, pues lo sabía por Ariana, ¿no? Pero ahora este año definitivamente me queda muy claro la visión tan maravillosa que tuvo este hombre. Yo lo poco que sabía de él era pues, un mínimo y este año, digo, para su tiempo era un hombre tan adelantado, tan influyente y que además creo que él trabajó en la raíz. Yo estoy también súper, soy una fiel creyente de que con educación puedes incluir a todo mundo. Y también una de las palabras que utilizó en el documental esta mujer me encantó, ¿sí? Porque ella decía de esta sanar su cuerpo a través de y evitar esta victimización, ¿no? Porque además pareciese que a veces también este cuerpo débil es que, o ocultar este cuerpo porque es del pecado, porque viene, no sé, de tantas cosas que pasan, ¿no? Entonces, definitivamente, yo soy muy cuidadosa, a mí no me gusta la palabra feminismo, como tal procuro evitarla, porque los sismos tienen este extremo ya de llevar en contra, pero así como lo presentan, es incluir, porque si no, entonces otra vez todas estas LGBTs empiezan a ser minorías y por ende se empiezan a excluir. Entonces, para mí en mi práctica de la vida, cuando algo se empieza a ser minoría y que pareciese que son poquitos, empieza la exclusión. Y entonces el Dharma lo que me enseña es que un ser sintiente tiene todo el derecho, quiere ser feliz igual que yo, tiene las mismas capacidades y los mismos potenciales. Estamos padeciendo de ignorancia.
y en el documental lo dice muy bien, reconciliar esta parte de la afectividad. A través de la afectividad, a mí me viene a la mente Meta y las Brahmas Viharas. Entonces, definitivamente, para mí, eso tiene que ver con el Dharma. Esa es la verdadera práctica del Buda Dharma. Cuando yo a una misma mujer, como lo decía en el video, no le estoy echando tierra. O sea, mi compañera de trabajo, yo vengo de una profesión donde te estoy hablando, que ya estoy jubilada, imagínate, de hace 40 años, ¿sí? Donde somos mujeres y nada más había un hombre. Entonces, el discriminado era el hombre porque era el enfermero y así como de, uy, va a atender el gineco. Éramos puras mujeres. Y sin embargo, había estas rencillas de la jefe, la subjefe, la general, la pediatra y todo. Entonces, cuando yo trato a mi compañera enfermera verdaderamente como ser sintiente, mira, nos llevamos bien, trabajamos 12 horas juntas, imagínate si vamos a estar peleando a ver quién hace más o quién hace menos. Entonces, por lo tanto, en mi comunidad, a la señora que pasa a recoger la basura, o sea, a cualquier persona trato de siempre estar incluyéndola y no sacarla. Entonces, el Dharma lo único que me ha enseñado es hacerlo más conscientemente, más gentilmente, porque yo puedo ser como muy brusca, muy ruda, muy tosca en mi habla. Y el noble sendero octuple, bueno, pues me recuerda que mi habla tiene que ser más, bájale 2 rayitas, ¿no? Entonces creo que eso es lo que a mí me deja como reflexión esto. Gracias, Rebe, gracias. Gloria, Ale, ¿quieren comentar algo? ¿No quieres, Ale? Bueno, yo sí. Bueno, por principio de cuentas, yo les tengo que decir lo que ya en muchas ocasiones he dicho y que reafirmo y a ultranza, es que soy feminista. Desde hace mucho tiempo, desde hace muchos años milito en el feminismo, hará unos 40 años. Tengo 71, sí, como 40, 42 años más o menos, que me empecé a formar en el feminismo y antes era un feminismo radical, exactamente como lo marca Rebe, pero el feminismo también hemos evolucionado, hemos cambiado, hoy estamos exigiendo un trato igualitario con oportunidades de igualdad para todas y todos, no nada más porque somos mujeres creemos que tenemos que tener preferencias, sino queremos igualdad. Pero hay algunas medidas que se tienen que tomar para dar cierta ventaja, entre comillas, a las mujeres. Por ejemplo, algo que ya tiene mucho tiempo, la creación de las guarderías, fue precisamente para eso, para dar oportunidad a que las madres pudieran salir a trabajar sin pendiente de los hijos. Esa fue un plus para las sociedades para que pudiéramos tener cierta ventaja, no nos quedáramos restringidas, como decía Ariana, a la estufa y a los niños, ¿no? Sino que también pudiéramos incursionar en el área productiva. Eso por un lado. Por otro lado, miren, yo creo que la sobreprotección es una forma de infantilizar a las mujeres. No es sobreprotegerlas, quererlas empoderar desde ese rollo de tú eres mejor, tú y solo tú. E incluso esto a veces se refleja en las familias. Cuando vamos más allá de lo que estamos buscando como justicia social y que damos preferencia a las niñas sobre los niños, ahí estamos avanzando de manera no hacia adelante, sino en una forma discriminatoria que al final cae en discriminación. Por otra parte, lo que también decía Ariana, que a mí me quedó muy, muy claro, es la norma social. Yo lo traduzco en creencias y costumbres, ¿no? Que excluyen a las mujeres, pero ya por norma. También como lo mencionaba Rebe, ¿no? De alguna manera,
en cuanto a las religiones, ¿no? No conozco una sola religión donde el sistema patriarcal no sea el predominante. Y luego, bueno, en Teléfonos de México hicimos muchas cosas las mujeres, porque como la mayoría éramos mujeres, ahora ya no, pero hicimos muchísimas cosas. Bueno, yo tuve la fortuna de poder crear la Secretaría de Equidad y Género en mi sindicato, con un poco más de 60,000 trabajadores y trabajadoras, pero se le dio una utilización política y en la actualidad solo es un membrete, ¿no? Y que dirige realmente un hombre, es el secretario general, que es el que da las órdenes, ¿no? Pero bueno, pues esa es historia y eso ya no quedó en mis manos, ¿no? En mis manos estuvo poder crear la Secretaría de Equidad de Género contra viento y marea, a pesar de, pues de todo, ¿no? De un sistema patriarcal que ya conocemos, donde te echan a andar, por decirlo de alguna manera, a las mismas mujeres, ¿no? Pero a pesar de eso pudimos crear la Secretaría de Equidad y Género, y de eso yo estoy muy orgullosa después de 52 años que soy telefonista, porque nosotras no dejamos de ser telefonistas, nosotras y nosotros. Y por otra parte, ya para terminar y no abusar del tiempo, estoy viendo mi reloj, yo creo que una de las cosas que tenemos que erradicar, es así, tenemos subrayado, es el lenguaje. Lo que no se nombra no existe. Y cuando hablamos de nosotros solamente, a veces solamente hay un varón presente, como es el caso ahorita, y nos referimos a nosotros. ¿Y nosotras qué? ¿No? Hay compañeros que su formación, su convicción es tan incluyente en cuanto a géneros que cuando es un solo varón, ellos se nombran como nosotras. Bueno, el compañero de Brasil, no me acuerdo cómo se llama ahora su nombre, ay, me encanta, usa un lenguaje inclusive tan correcto que dice nosotras, ¿no? Porque están él y Marco, creo, me parece, ¿no? Entonces él dice nosotras. Y bueno, ya, hasta ahí lo dejaría. Hay muchísimas cosas más que podríamos platicar. Para mí es un tema fascinante y pues he vivido N experiencias, ¿no? Recuerdo que en Guatemala la cuestión de la educación, quienes van a colegio privado van al cole y quienes van a la pública van a la escuela. Incluso una compañera feminista dice, no, yo no mandaría nunca a mi hija a la escuela. Mi hija está en el cole porque es privado. Tan. Muchas gracias. Gracias, Gloria. Romy, ¿quieres compartir algo? Gracias. Yo creo que la verdad es que me considero una privilegiada. O sea, no he sentido exclusión. Y al contrario, ¿no? Lo he visto afuera, no lo he visto hacia adentro. Entonces, me cuesta un poco hablar desde ese privilegio, porque pues, a veces no puedo llegar a entender ese nivel de exclusión, ¿no? Pero sí, un poco también me hice la pregunta que se hizo Eli, ¿no? Cuando pensamos en comunidad, ¿qué queremos decir, no? A mí inmediatamente se me vino pues, la comunidad de mis amigos, ¿no? Que hoy está aquí en esta sanga, ¿no? Y reconocí que hay muchas personas que trabajan, si no en la informalidad, en el sentido de, por ejemplo, dan clases, entonces generalmente no son salarios fijos o que tengan quizás un aporte al IMSS. Y creo que ahí hay una parte de exclusión financiera de la que mencionaba María José, ¿no? Sobre todo, pues he escuchado amigas decir, no tengo seguro social, no tengo seguro de gastos médicos mayores, entonces también hay un tema de exclusión de la salud.
creo que también hay un poco de desconocimiento de mi parte de bien cómo funciona el tema de salud, porque siempre me fui a la parte como privada. Pero también noto que si hoy yo no tuviera el acceso a un seguro de gastos médicos mayores, pues igual y me sentiría mucho más insegura con respecto a mi salud, ¿no? Que hoy sé que al menos pues, si me pasa algo a mí o si le pasa algo a David o a mi suegra, pues hay algo que nos sostiene detrás, ¿no? Pero a veces incluso lograr esos pequeños deducibles, entre comillas, es difícil, ¿no? Y lo he visto en amigas, ¿no? De decir, me parece me voy a tener que hacer una operación y no sé cómo hacerla porque no tengo dinero, no tengo seguro, entonces, ¿qué hago, no? Entonces creo que al menos, como digo, me es difícil hablar desde el privilegio porque yo no lo he sentido. Entonces veo lo poquito que veo dentro de esta zanga y creo que es eso, exclusión financiera y de salud. Gracias. Gracias, Rumi. Adelante, Ale. Bueno, ahora sí voy a hablar. Muy bien. Con respecto a lo que dice Romy acerca de la salud. Yo no cuento con un seguro médico ni seguro de gastos médicos mayores. Y sin embargo, bueno, todos ustedes saben que tuve cáncer de mama y gracias a cierta persona que está así tras de mí, llegué al Juárez. El Hospital Juárez es un hospital general de especialidades de la Ciudad de México. Y este hospital, cuando yo entré allí, me cobraba ciertas cosas, sí me cobraba la consulta muy económico, o sea, creo que empecé pagando 60 pesos la consulta de especialista. Por mi problema de cáncer de mama, yo tuve que, bueno, Eli me acompañó ese día, tuvimos que estar ahí a las 5 de la mañana para conseguir ficha. Estoy hablando del 2003. Entramos, me atendieron y de inmediato me mandaron a oncología. O sea, me mandaron ya con un pase para oncología para que me atendieran. Después de que me diagnostican el cáncer y todo, ya no tuve yo que pagar nada. Todo entró en gastos, en los gastos catastróficos que era parte del Seguro Popular. Al cambiar el sexenio, ahora con el sexenio de Andrés Manuel, él tiene la Secretaría de Bienestar. Déjenme decirles que yo ya no pago un centavo. Un centavo no pago ni de estudios, ni de consulta. Ya no hay cajas en el hospital. Puede uno, dependiendo de la especialidad a la que vaya, habla uno por teléfono y puede hacer su cita. Si es necesario que tengan una operación o lo que sea, se registra ya en el hospital, le dan a uno su carnet y se hacen todos los trámites sin pagar un centavo. A mí eso se me hace una de las cosas más maravillosas que me han sucedido porque la verdad el Hospital Juárez es un hospital de primera. Jamás me han tratado mal, jamás me han dicho, oiga, usted quítese de aquí, porque hay casos, ¿no? O sea, yo sé que hay gente que sí se queja, pero creo que en el trato está cómo te tratan. Yo siempre he sido una persona muy amable, entonces jamás he tenido ningún problema con nadie, ni con enfermeras, ni con médicos, ni con los que limpian, ni con nadie absolutamente, ni con los policías de la entrada, aunque a veces me hacen enojar, pero aún así les digo lo que me preguntan y todo y ya entro, ¿no? Eso con respecto a lo que es, lo que es el sistema de salud. Precisamente hace unos días leí un caso de una persona que se enfermó. Sentía como ansiedad, que no podía respirar, que palpitaciones y todo. Esta persona tenía su seguro de gastos médicos mayores. Llega al hospital, la persona que lo está narrando es una enfermera de ese hospital, un hospital privado. Llega al hospital y no, pues que hay que internarlo, Lo internan, le hacen cantidad de estudios para ver qué era lo que tenía. Lo único que tenía era precisamente un caso de ansiedad. Pero le hicieron tal cantidad de estudios porque sabían, y lo dice esta enfermera, que su seguro de gastos médicos era
excelente. Le hicieron tomografías, le hicieron exámenes de sangre, placas, cantidad de cosas. Salió sano, porque pues, realmente no tenía nada, o sea, era un caso de ansiedad nada más. Lo que dice esta chica es que los hospitales privados abusan muchas veces de los seguros de gastos médicos mayores. Entonces, yo lo único que digo, por ejemplo, si cuando uno tiene un coche y tiene un seguro y uno le pega a alguien un día, y en el transcurso del año le pegas, por un decir, por mala pata le pegas a 3 coches, ese seguro de tu coche te va a salir más caro el año que sigue. ¿Por qué? Porque lo estás chocando y no le convienes a la compañía de seguros. ¿Qué va a pasar con este muchacho con su seguro de gastos médicos mayores? Para el año que entra le va a salir, ponle el 50% más de lo que pagó, si no es que más. Y todo por culpa de los hospitales que no son éticos, ¿no? Entonces, yo la verdad estoy feliz, de veras feliz, yo no te cambio por nada el Hospital Juárez, por nada. Y digo, menos ahora, ¿no? Porque mi trabajo tengo, entonces, pero bueno, era lo que yo quería externar, o sea, hay lugares muy buenos donde los mexicanos ahora podemos ir a que nos traten y salgamos muy bien. Entonces, es mi comentario. Y creo que México está cambiando ahorita mucho, aunque mucha gente no lo ve, pero realmente está cambiando mucho. Entonces, solamente les quería decir eso. Gracias. Gracias, Ale. Bueno, pues he estado tomando notas. Ahorita te doy la palabra, Ariana. Y creo que hay una palabra clave para todo lo que acaban de decir todas, ¿no? Y es bienestar. Lo dijo María José, lo dijo también Lorena Carnal y lo rescato ahorita, ¿no? De lo que estamos hablando es de un bienestar social, ¿no? Y estamos hablando de inclusión, exactamente, ¿no? Como lo decía Rebe. Entonces hablaron de ancianos, de salud, de cuestión financiera, de inclusión financiera para mujeres, ¿no? Hablaron también de amabilidad y de ética, como dijo ahorita Ale, ¿no? Y entonces lo interesante de esto es que en todo lo que hemos venido hablando están los aspectos dármicos que nos apoyan, ¿no? Vemos un problema, cada una de ustedes en este ejercicio que hicimos ya vio un aspecto de su comunidad, un área de su comunidad en la que tiene influencia y tal vez también están alcanzando a ver el impacto de su práctica dármica en su comunidad. El puro hecho de voltear a ver y darse cuenta, como decía Eli, cómo hacer para que el Dharma llegue a comunidades indígenas, ¿no? Bueno, ahí salió otra observación, ¿no? Entonces, de eso se trata. De eso se trataba el ejercicio, ¿no? En mi comunidad yo me doy cuenta de que hay algunos sesgos o algunos huequitos o algunas áreas de oportunidad. Y desde mi práctica dármica puedo impactar en mi comunidad. Y mi comunidad puede ser tan cercana como mi familia, ¿no? Y ahí es donde quiero platicar tantito con Ariana para destacar esto, ¿no? La condición de vida de cada una de nosotras puede ser muy diferente, pero nuestra práctica es la misma. Entonces, desde la forma de vida de cada quien, podemos impactar en nuestra comunidad. Y yo he visto el impacto de la práctica dármica de Arianat en su vida de familia, ¿no? Entonces, a Arianat le quiero preguntar, Arianat, ¿cómo es que hoy tú eliges cómo ser papá? ¿Cómo eliges cómo ser papá? ¿Qué aspectos dármicos ves en tu paternidad hoy? Ahí tienes cerrado tu micrófono. ¿Me escuchan ahora? ¿Sí? Ah, ok. Wow, está muy interesante la pregunta. Un poquito, me das un poquito claridad para que hablo bien en un punto, por favor. Tú nos comentaste hace ratito, nos hiciste el favor de compartirnos que tu papá en su momento era alcohólico, ¿no?
y cómo era tu vida familiar cuando eras niño, ¿no? Alcanzamos a entender un poquito de eso, pero tú no lo eres. Y tú, a mí me consta que eres un papá que se sienta con su hijito a las clases. O sea, tu horario diario tiene que ver con que tu hijito esté en clases o no, ¿no? Y estás ahí presente todo el tiempo, ¿no? Entonces tú has elegido ser papá de una manera muy particular, ¿no? Y ahí está tu práctica dármica también. Ahí están tus preceptos, ¿no? Entonces, como papá y como esposo y como familia, ¿no? Entonces, ese es el tema. ¿Cómo vives tu práctica al interior de tu familia? Pues gracias. Wow, sí, claro, esta pregunta está muy amplia, la verdad, como porque es vivir tu práctica, no es como, ok, ya leí, ok, Buda dice tal, buena, ser amable, pero no se queda ahí, es como ya, ahorita aplícalo, ¿no? No es nada como el nivel aquí, pero todo corazón. Sí, lo que puedo decir es que siempre, para mí fue un ejemplo como Dr. Ambedkar, ¿no? Que fue un ejemplo grande para todo, ¿no? Porque él siempre ha hablado como humanidad, ver a todos, sí, tus familiares, tu mamá, tu papá, ¿no? Primero son como humanos, verlo primero humanos, ¿no? Y entonces como crear un ejemplo, tú ves el ejemplo, yo veo el ejemplo, mi mamá es mi gran inspiración, primera inspiración a moverme hacia el Dharma, ¿no? Que ella es que me inspiró, me trajo porque influencia de papá fue un poquito fuerte hacia, ¿no? Tener unos amigos que son alcohólicos y ¿no? En juventud. Pero lo que puedo decir que siempre yo quise tener un hijo, ¿no? Siempre quería ser padre, no hijo, hija, ¿no? Como, ¿no? Siempre quería ser padre, ¿no? Y darle como, es como un sculptor, ¿no? ¿Cómo se dice? Escultura, ¿no? O dice el escultura, ¿no? Como Porque esculpir, ¿cómo? esculpir, cuando haces un... Esculpir, exacto. Entonces, ver a mi hijo viviendo ahorita aquí, viviendo, lo veo como un humano, pero mi hijo, además como lo veo como soy, lo veo como soy, ¿no? Es mi reflejo, es mi reflejo. Viviendo con él, obviamente, estando con él, ahorita trabajando en sus escuelas, como tú mencionaste, ¿no? Darle tiempo. Es como estoy compartiendo estoy, la verdad, como aprendiendo, ¿no? Aprendiendo con él también, porque él, estando con él, yo puedo ver las condiciones ¿no? Que están un poquito, ¿no? Puedo decir que negativo en mí, ¿no? Enojar tan rápido, ¿no? O ver las expectativas, ¿no? Mis expectativas, imponer mis expectativas hacia él, ¿no? Que debe de ser perfecto o tal cosa, ¿no? Y presionarlo, ¿no? Presionarlo para hacer. A veces yo experimento estos puntos, ¿no? Pero viviendo ahorita con él y en estas condiciones, ¿no? Es algo diferente, yo veo. Es algo muy diferente que pues yo estoy conociendo a mí mismo, puedo decir, conociendo a mí mismo a través de él y aprendiendo a vivir el Dharma, ¿no? Como decía Rebe, es algo muy interesante que no a forzar a los hijos, ¿no? Darle la libertad a elegir lo que quiere ser, lo que quiere hacer, ¿no? Entonces, estamos tratando, no estoy tratando de imponer que sea budista o que practica, ¿no? Budismo, dando libertad, que conoce qué es el Dharma, qué no es el Dharma, ¿no? O que primero que nada a enseñarlo a ser un humano, ¿no? Una persona. Y lo que estaba diciendo algunas veces yo que lo mencioné, que esta es la primera generación en toda la familia,
Mi hijo es la primera generación que está libre de la discriminación, de la condicionalidad de castas. Porque él está fuera, no ve las personas como, él es, ¿no? Como que tal, ¿no? De color, tal así, tal rico, pobre, tal castas, ¿no? O más poderosos, menos poderosos, mejor persona, ¿no? Bueno, mejor como que una persona muy grande, ¿no? Más poderosa, más poderosa. Lo que está hablando ahorita, la manera que él habla, lo veo, que está como considera igual a todos, igualdad a todos, que son, ¿no? Como que sí. Y además como que las niñas y niños, ¿no? Específicamente, este es el momento que él tiene que poner esta semilla, que no son como, que no, poderosas o débiles. Pues no sé, este es como estoy en el tema, a veces como si doy vueltas, pero sí viviendo con él, la verdad como que sí aplicar el Dharma, viviendo con, ¿no? Sí, a ver. Gracias, Ariana. Pues eso, ¿no? Justamente es como en mi vida cotidiana vivo el Dharma, ¿no? ¿Y cómo lo vivo, no? ¿De qué me doy cuenta? Esta parte de todo lo que me rodea al final de cuentas y las relaciones que voy construyendo y el darme cuenta y buscar ser un elemento de cambio, eso es también practicar el Dharma, definitivamente. Pues Buda fue un revolucionario, definitivamente, ¿no? Y el doctor Ambedkar también, y Bhante también, ¿no? Entonces, de lo que se trata es de, en nuestra vida, en nuestra práctica, en nuestra comunidad, sea chiquita o sea grande, posicionarme como un elemento de cambio, ¿no? Observar en qué sentido puedo afectar, ¿no? Afectar me refiero como incidir, ¿no? Como poner mi granito de arena. Y si lo logro, aunque sea un poquito, ya hay algo que estoy haciendo, ¿no? ¿Rebe? Pues voy a tratar de ser muy breve. Yo sé que Ariana es un ser maravilloso, yo siempre he dicho que es un bodhisattva. Súper interesante la pregunta que le hiciste, pero yo me regocijo en sus méritos porque él es un practicante del Dharma con el ejemplo. Si bien, o sea, con Dan, por supuesto, y con su niño, sí. Yo que lo vi cuando recién llegó a México, cuando iba a ser papá, ahora con su niñote que ya debe estar tan grandote, pero a mí siempre lo que me ha impactado, aparte de todo eso, siempre se da tiempo para los peregrinajes y eso tiene un gran impacto. Eso ha impactado en la sangha. A mí en lo personal me inspiró a hacer un calendario después de regresar. Me enseñó esta parte, no solamente, o sea, no solamente te enseña el peregrinaje espiritual y los lugares donde vas a Buda, sino que además con el doctor Ambedkar, esta cercanía, si ya a mí me impactó Triragna en la India, el impacto que tiene, bueno, pues el doctor Ambedkar y lo que hizo, y como tú dices, ¿no? Para mí Bhante es supervisionario que pudo traer de la India, Inglaterra, y de Inglaterra todavía a México, ¿no? Entonces, fíjate, exactamente Ambedkar hizo lo mismo. Y yo siempre lo he dicho y no me cansaré de repetírselo a Arianat. Para mí, Arianat eso hace porque te muestra una India, además, no solamente espiritual, sino otra cara de la India, pero no en el aspecto feo, sino en el aspecto generoso, bondadoso, amable. Ese transitar por el río Ganges, que él se preocupa y se ocupa porque desde el amanecer y podamos ir y vamos en la lancha y veamos desde el crematorio con todo respeto, con toda dignificación, pero regresamos ya con luz y todo. O sea, es increíble. Te da tiempo si quieres para los que se quieren ir de compras. O sea, lo redondea también. Y insisto, es ese puente entre su pasado, que no lo puede cambiar, sin embargo lo ha trascendido, lo ha modificado y es un vivo ejemplo de emancipación, de bondad, de generosidad. Y a mí por eso siempre
veo que Siddhante ha tenido un gran impacto con nosotros y él que ha vivido más de cerca al doctor Ambedkar, creo que él tiene también un gran impacto para nosotros y eso siempre me regocijo mucho en los méritos de Arianat. Y bueno, y de Dan también, ¿verdad? Porque digo, ahí están, ¿no? Los dos, y seguramente su niño va a ser también un bodhisattva en potencia. Muchas gracias, Rebe. Pues así es. Arianat, adelante. Sí, no, nada más es como que el punto que han tocado tú, Dayabhasini y Rebe, está muy relacionado a lo que dijo Dr. Ambedkar, ¿no? En su última plática de la conversión. Y ahí dijo que cada uno debe de ordenarse a otro. Entonces, el significado, lo que quiero decir es lo que yo entendí, que pues no ordenarse como, ¿no? Como que, yo te ordeno como budista, ahorita ya tú eres budista, ¿no? No, o ordenar como miembro de la... No. Pero lo más importante que dijo que ser capaz, cultivar esta capacidad, generar esta capacidad a través de ser un ejemplo, lo que están diciendo, que ser un modelo en la sociedad es lo que necesitamos. Y me gusta como Subhuti menciona, un agente moral, lo que necesitamos con él, un agente moral, ¿no? Lo que yo practico te ven las personas. El curso, bueno, un ejemplo, rápidamente voy a decir, el curso que estoy dando a que no son budistas, ¿no? Del budismo, un muchacho espontáneamente empezó a decir, no quiso decir enfrente, pero cuando le di un ejemplo de dejar de tomar alcohol, y él de repente llegó, oye, me llama mucha atención, como tú dijiste, siempre yo pienso igual, que quiero dejar, cada vez que yo tomo, quiero dejar de tomar, pero no puedo dejar alcohol. Pero ahorita que tú dijiste, yo veo que sí es posible. Sí es posible, porque ya yo veo una persona que ya dejó de tomar, ¿no? Entonces, que ya no toca nada alcohol, ¿no? Entonces, como que ser un ejemplo es un gran primer paso, creo que es más importante. Entonces, ser responsable cada uno, ¿no? No solamente mostrar, pero que el cambio de la vida ¿no? Se refleja. Pues, bueno, sí. Sí, es lo que quería decir. Gracias, Arianat. Totalmente de acuerdo. Pues muchas gracias a todas por haber estado esta noche con nosotras y bueno, pues para la próxima sesión, que es nuestra última sesión, nos vamos a enfocar directamente, como hoy, tal vez un poquito más, en el aspecto de un taller, ¿no? Un taller en donde vamos a aterrizar lo que hemos venido viendo encaminadas a la descolonización de la mente. Ver esos aspectos, ¿no? Que hemos venido observando y jalarlos y ver en nuestra vida qué onda con esto de la colonización de nuestra mente, si estamos colonizadas o no, o qué, ¿no? Bueno, eso es lo que haremos en la última sesión. Muchas gracias y pues te dejo la palabra, Ariana, para cerrar la sesión. Gracias, Dayabhasini. Pues qué gusto. Gracias a estar aquí, todas. La verdad sí me inspiró mucho las palabras ¿no? Las reflexiones que todos han dado. Pues yo estaba pensando cómo vamos a cerrar, ¿no? Como que ahorita surgió el tema de bondad y amor incondicional, ¿no? Que nos reúne. Es la naturaleza, ¿no? Verdadera naturaleza de humana, que somos conectados con amor, con bondad, con amabilidad. Vamos a cerrar la sesión con mantra de Maitreya, ¿no? ¿No? Y pues sí, y hacemos la transferencia de méritos, ¿sí? Om Maitri Mahamaitri Maitri Swaha Om Maitri Mahamaitri
Maitri Swaha. Om Maitri Mahamaitri. 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 Maitri Swaha. Transferencia de méritos al unísono. Que el mérito alcanzado por mis actos sirva de alivio a todos los seres que sufren. Mi personalidad a través de mis existencias, mis posesiones y mis méritos en las tres vías. Renuncio yo a ellos sin reserva alguna, por el beneficio de todos los seres. Así como la tierra y otros elementos se hacen útiles de mil y una formas, al infinito número de seres que habitan el espacio ilimitado, que así de igual modo yo me transforme en algo que mantenga a todos los seres situados a través del espacio hasta que todos ellos hayan alcanzado paz.